Además tú ves un punto de referencia, ya como puede ser una montaña, un poste, y el objeto realmente evoluciona, se mueve derecha, izquierda, arriba y abajo y todo. Entonces tú dices, ¿cómo hace menos que nosotros estamos viendo así? Ahora, dicen, no, que es un avión, ya. El objeto viene, se detiene y regresa por donde ha venido. No puede ser un avión, pues. No puede tener todo. No, que era un helicóptero, precisamente, el ruido. No, es que estaba sobre la ciudad y como estaba sobre la ciudad, por eso no se escuchaba el ruido. Ya, sí, pero inmediatamente se elevó a una velocidad vertiginosa hacia arriba. Ahora, tampoco puede ser helicóptero. Ya no, es que los testigos no eran confiables. Oye, los testigos eran pilotos de una aerolínea comercial. Eran pilotos militares. Solamente que, como te lo dicen muchas veces los pilotos, hace poco, por ejemplo, me invitaron a un programa que es producido y dirigido por Cecilia Boloco, ¿no? La ex esposa del presidente Menem, el expresidente Menem, ya ahí en Chile, ya en Viva el Lunes, y estábamos ahí, y entonces no solamente me entrevistaron a mí, sino estábamos ahí todo el grupo de los entrevistados, y estaba un excomandante de la Fuerza Aérea Chilena, de la FACH, ¿ya? Y entonces el comandante hoy día es un hombre de negocio, un empresario, ya está él retirado de la Fuerza Armada, y digo, ahora que yo estoy retirado puedo dar mi testimonio. Yo me encontraba hace unos años como jefe de escuadrilla en los Mirage, estábamos en la base del norte de Antofagasta, en el desierto, y en la costa desértica del norte de Chile, cuando de pronto, a plena luz del día, se nos colocó un objeto en forma de disco, un metal gruñido, a solo 10 metros de las carlingas de los aviones, o sea, de las cabinas de los aviones, de tal manera que la sensación que nos daba era que si abríamos la cabina y levábamos la mano, podíamos tocarlo. Ahora, eso a mí y a ninguno de mis compañeros que estábamos en los aviones, a plena luz del día. Ya, entonces, le vas a decir, no, lo que usted vio fue un helicóptero, no señor, lo que usted vio fue basura espacial, no, lo que usted vio fue una nube lenticular, por favor. Pues, eso ya es realmente un atentado a la inteligencia. Ahora, es más fácil, como digo, cerrarse y dársela de escéptico, ¿no?, que aceptar las evidencias. Lo que pasa simplemente es que queremos creer de que hay una conspiración contra nosotros y que nosotros, o sea, que el escéptico, ¿no?, es el dueño de la verdad, y no es aquí, nadie es dueño de la verdad, empezando por el que habla. Sixto Paz, ¿ha estudiado, tiene alguna profesión? Yo estudié Historia en la Universidad Católica de Lima. ¿Historia? Historia, sí, okay, sí. Muy bien. Bueno, dice acá algunos mensajes que nos han llegado a través de sus celulares, los pueden enviar en el código 4040, la letra H y un espacio. Dice esto, por ejemplo, bueno, dice, hola, soy fanático del tema de los ovnis y me gustaría saber sobre la teoría de la posible vida en el satélite de Júpiter llamado Europa. Pues los extraterrestres nos hablaron hace 30 años de que ellos habían adaptado la vida de forma artificial, como algún día nosotros nos instalaremos en la Luna o en cualquier lugar que nos convenga. Ellos habían instalado colonias mineras en la luna de Júpiter, Ganímedes, Io, Calixto, Europa. Entonces, curioso que los científicos rusos de la Universidad de Moscú, que analizaron las fotografías de la zona norteamericana Galileo, describieron que sobre la superficie de la luna Europa habían visto lo que parecían ser carreteras, caminos, excavaciones propias de actividad minera y extrañas estructuras en forma de domos, ¿no? Todo lo que nosotros habíamos... ¿Fue allí donde usted estuvo o fue cerca de...? No, en Ganímedes, que sería, en este caso, otra de las lunas. Muy cerquita de ahí. Sí, sí. Muy bien. Hola, me parece excelente el tema. ¿Por qué casi siempre los extraterrestres aparecen en los campos de cultivo? Lo pregunta Jenny. Bueno, primeramente no es que aparezcan siempre en los campos de cultivo, aparecen en cualquier parte, pero generalmente en zonas alejadas donde ellos pueden seleccionar a la gente con la que desean contactarse o simplemente donde a ellos les interesa manifestarse. Y muchas veces siguiendo los campos de energía, las líneas de fuerza que atraviesan el planeta como si fueran carreteras de energía. Pero en estos campos de cultivo, estas señales, no como la película de Shyamalan, ¿no?, Señales con Mel Gibson, una película que lamentablemente pues explota siempre el thriller norteamericano de películas de terror, invasiones extraterrestres que no tienen sentido alguno. Si fueran extraterrestres lo suficientemente inteligentes y sabios, no van a dejar señales de una invasión sobre el campo de cultivo sabiendo que los agricultores pues pasan en el tractor y se llevan de encuentro el campo, pues. Entonces no tiene sentido alguno, ¿no? Y sobre todo que vienen dejando las señales hace más de 30 años, ¿no? Ahora, las señales son verdaderas, como decíamos nosotros, activadores de la conciencia humana. Estos agroglifos son como una geometría sagrada que es un idioma simbólico, ¿no?, para que nosotros podamos de alguna manera activar o despertar conciencia frente a una serie de elementos que ellos nos están queriendo dar a conocer. Pero esto de los campos de cultivo se ha generalizado, está en más de 25 países en la actualidad, y siempre sobre campos de cereales. Qué curioso que todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de que fueron los dioses del cielo los que le enseñaron al ser humano el cultivo de los cereales, o sea, los dioses a los mayas y a los incas con respecto al cultivo del maíz, en el caso, por ejemplo, del trigo, ¿no?, del centeno en Egipto, y en otras partes de Medio Oriente,
Entonces siempre fueron los dioses los que enseñaron el cultivo de cereales. Y es siempre ahora sobre campos de cereales. ¿No será ahí que también nos están queriendo dar un mensaje que una dieta alimenticia natural basada en cereales integrales puede revertir la mayoría de enfermedades que uno se crea por una inadecuada alimentación también? Puede ser. Albus dice, hola, en Semana Santa me fui con una amiga a una fiesta en Iconoso, muy cerca a Melgar. Estábamos tipo 11 y 10 de la noche del sábado en Semana Santa cuando vimos una lucecita de color amarillo bajando lentamente y se empezó a mover hacia la derecha. De un momento a otro se fue súper rápido desapareciendo, devolviéndose luego y caminó hacia la izquierda. Así es verdad, no sé qué sea y me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. ¿Será un ovni, un objeto de valor no identificado? Es fácil. Que sea extraterrestre. La posibilidad de que sea extraterrestre es un 50%. Ok. O que sea cualquier otro tipo de fenómeno, otro 50%. Dice acá, preguntas a los expertos. Hola amigos de Insomnio, solo quería hacer una pregunta a los especialistas. ¿Qué hay de cierto acerca del libro de Urantia? ¿Qué piensan al respecto? Pues, primero, ¿qué es el libro de Urantia? Es un libro de psicografías recibido en los Estados Unidos, en Chicago. Psicografías cuando se comunican telepáticamente. Psicografías es cuando tú, a través de una comunicación mental, tú captas en tu mente una serie de ideas y sientes la necesidad compulsiva de redactar, de poner por escrito lo que vas canalizando, lo que vas recibiendo. Entonces, en 1935 más o menos empezaron a recibirse, a canalizarse esos mensajes, y en Chicago 3 personas, 2 hombres y una mujer, y esos mensajes se guardaron durante 20 años, hasta que en 1955, cuando ellos ya se habían organizado como la Fundación Urantia, deciden publicar todo esto, pero hacerlo circular de una forma como, o sea, así de mano en mano, de ojo a ojo, de boca a boca. Muy underground. Ya, o sea, así, muy subterráneamente. Entonces, en ese libro de psicografía de mensajes hay información muy interesante con respecto a la organización del universo, y hay hasta un capítulo de más de 700 páginas, imagínense el tamaño del libro, como para que haya un solo capítulo de más de 700 páginas, que es dedicado realmente a la vida de Jesús, relacionándola a Jesús con una entidad extraterrestre o ultraterrestre extraordinaria, ¿no? Entonces, hay mucha muy buena información, o información interesante, y también habría, como en todos los contactos, incluso en los nuestros, mentalismos, afloramiento del subconsciente, imaginación, preconceptos, prejuicios, ideas preconcebidas de cada uno, sobre todo el que recibe y canaliza los mensajes. Muy bien, planetas, que es el tema en esta noche de Insomnia. Hola, feliz noche, ¿quién está ahí? Buenas noches. ¿Quién habla? Iván. Hola Iván, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bien. Bueno Iván, tengo aquí a William Chávez y a Sixto Paz, especialistas en ufología, y usted tiene algún aporte o alguna pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es? Es que yo leí en una revista que decía que los fantasmas estaban muy relacionados con los ovnis, puesto que estos se aparecían a determinadas personas, al igual que los fantasmas. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el fenómeno de los fantasmas está relacionado más bien también con el fenómeno de impregnación. O sea, no es nada extraño que en un lugar donde han ocurrido acontecimientos muy graves, el asesinato de alguien, una situación muy violenta, muy triste y todo, quede impreso, impregnado en los muros, en los edificios, en los objetos, pues toda esa energía. Y que ciertas personas que tienen un cierto don clarividente, percepción sensorial, bajo ciertas condiciones pueden llegar a ver cómo esa situación, esas imágenes que han quedado impresas allí se repiten una y otra vez, o que una persona muy sensibilizada por diversas razones también pueda reproducir ese tipo de experiencia. El típico caso de la mujer que se sube en la carretera al camión pidiendo el aventón y después la mujer desaparece y resulta ser que era una mujer que fue atropellada o que fue violada o que fue tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, como digo, hay cosas que aunque uno, por el hecho de que uno no las entienda, no significa que no existan. Recordemos nosotros que Carl Sagan, este gran científico norteamericano, asesor científico del presidente de los Estados Unidos y máxima autoridad científica de los Estados Unidos, en su libro El mundo y sus demonios, editorial Planeta, página 73, dice: buen libro. La naturaleza de los científicos es dar a conocer generalmente todo lo que sabemos, todo lo que pensamos, nuestros descubrimientos, nuestros hallazgos, nuestras teorías. Pero hay veces que por presión de los gobiernos y por acuerdo previo con los militares, los científicos nos vemos en la obligación de tener que ocultar información. Entonces, por eso es que muchas veces se dice, ¿tú crees en los ovnis? Yo no creo en los extraterrestres. No es cuestión de creer o no. Ya esto es una cuestión simplemente de información, de conocimiento, y no podemos llevarlo al terreno religioso, al terreno de la fe. La fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto es un hecho concreto, tangible y material. Hay mucha gente que no ha visto ciertas cosas. Por ejemplo,
todos hemos visto por la televisión, por las fotografías, la llegada del hombre a la luna, pero ¿alguien estuvo ahí en la misma nave acompañando a los astronautas y estuvo en la luna viendo que realmente los astronautas llegaron y pisaron la luna? No. Existe un mito. Sin embargo, pues todos aceptamos que realmente el hombre llegó a la luna porque ha habido todo un progreso espacial de la aeronáutica y la astronáutica. Ahora, existe en los Estados Unidos toda una corriente en la cual se duda de que se llegaba a la luna, que se piensa que fue un montaje, que fue para desviar los fondos en otra dirección. ¿Ven? Al final cada uno puede creer lo que quiera. Hasta cosas evidentes las ponemos en tela de juicio. Es como, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la creencia en Dios. Hay científicos que dicen, si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico. Porque primeramente, científicamente está demostrado que nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, tendría que haberlo creado alguien. Alguien en algún momento. Si el universo surgió a partir de un momento, una explosión original que determinó que en un determinado momento hubiera tiempo y espacio, porque antes no lo había, esa voluntad superior, a falta de una mejor definición, es Dios. Entonces, volvemos al mismo punto, dirá que todo lo que el hombre no pueda justificar a través de su conocimiento, pues dirá que se lo atribuye a cosas divinas. Una acotación. Pues, pero es que todo es divino, incluso hasta la ciencia, las leyes. Si el universo está sujeto a leyes y a principios, ¿quién de alguna manera ha dispuesto esas leyes y principios por lo cual las cosas funcionan? Primeramente, las galaxias, la mayoría de ellas son globulares, son espirales, y las galaxias llegan a cruzarse y a atravesarse entre ellas, y sin embargo no hay colisiones algunas, se atraviesan. ¿Qué es lo que determina que existe una ley de gravedad, ya que mantiene a las galaxias entre sí? ¿Se mantienen solas? Producto porque sí, todo tiene una causa, eso también es científico. Entonces, como digo, es una cuestión de lógica y sentido común. Muy bien, una acotación, Héctor, para responderle también al oyente, es que Sisto decía claramente que hay 60 tipologías de extraterrestres. Muchas de las personas que ven en los campos los llamados fantasmas o elementales o devas de la naturaleza, los confunden con estos fantasmas, y puede ser posible que de las tipologías de extraterrestres, entre ellos los holográficos, seres holográficos o seres de energía, inclusive hay fotografías de estos seres que se forman con una energía, y dicen estas personas en el campo que son los fantasmas de personas que han asesinado en la zona. Y se ha visto también de que estos seres descienden de luces que bajan de las montañas. Entonces no hay que confundir la palabra fantasma con lo que se está viendo de una proyección holográfica. Ese argumento de que dice, todo lo que no se puede explicar inmediatamente se le quiere dar un carácter extraterrestre o divino. Pero precisamente la actitud de algunos es que todo lo que no se puede interpretar hay que negarlo, hay que ocultarlo, hay que silenciarlo. Porque ¿a quién le conviene realmente ocultarlo y silenciarlo? Aquel que realmente no tiene capacidad para explicarlo. Muy bien. David Cetina nos escribe, dice, ovnis en el campamento. ¿Qué más, gente de Insomnia? Les quería contar que estaba en la finca de mis abuelos. Es una finca a la cual le llaman Picaderas, con límites a Sogamoso y Poesca, en Boyacá. Esta finca se encuentra en un pueblo llamado Rondón, Boyacá. Esto empezó a esto de las 3 de la mañana. Dice acá, el papá de mi tía política se despertó a tomar tinto y vio a lo lejos una montaña, donde cerca allí una serie de luces muy brillantes pues llamaban bastante la atención. Fue cuando nos llamaron a todos para que lo viéramos y todos estábamos algo asustados, a la vez obviamente bastante conmocionados. Gracias y saludos a todos. Felicitaciones por su programa y por los invitados. Es estupendo, lo dice David Cetina. Bueno, precisamente una de las razones por las cuales no el común de las personas, no toda la gente puede llegar a tener contacto, es precisamente por esa misma razón, o sea, por el temor. Generalmente estos seres son los que seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que tal vez ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien muy importante que vive la experiencia por el temor al ridículo jamás la va a compartir con los demás? ¿Y qué también les serviría de tener contacto con alguien que al vivir la experiencia le resulta tan traumática que afecta a su salud, su equilibrio físico, mental o a todo nivel? Entonces, ellos tienen que buscar gente que pueda soportar la experiencia del contacto. Ha habido casos aquí en Colombia de gente que ha tenido contacto, gente muy sencilla, pero a partir de que tuvo el contacto no lo supo manejar y después terminó desequilibrándose o haciendo cosas que rayaban realmente ya en el fraude o en el daño. Y simplemente porque no solamente la idea es tener la experiencia de contacto, sino sobrevivir a la experiencia del contacto, que no es tan fácil. Años y como escabrosos, como la vida en otros planetas y la tabla Ouija. Voy a hablarles sobre eso en un momentito.
mail del cual hablaba hace un momentico precisamente a Sixto. Dice lo siguiente: contacto extraterrestre, y lo escribe alguien que se llama Andrei. Dice lo siguiente: el 18 de octubre del año 2001, un grupo de amigos comenzamos un contacto con un supuesto extraterrestre a través de la tabla Ouija, pero con ciertas variantes. Dicho contacto duró algo más de un año con un grupo completo. Dice acá, el primer contacto suponemos que fue casual, aunque nos contó que se trataba de un contacto planeado hace muchísimo tiempo. En ese mismo periodo nos facilitó la forma de volver a contactarnos con él y nos tropezamos con el bajo astral y demás interferencias propias de la Ouija. Los primeros meses de contacto fueron una experiencia apasionante, preguntas y respuestas y un propósito para nuestro encuentro. Pasada nuestra supuesta misión, el contacto perdió fuerza y credibilidad. Yo no he dejado de investigar el tema, ya que debo saber la verdad. Se supone que en México existe un grupo hermano a nuestro, aunque ellos se creen los únicos. Nuestro grupo, por lo visto, fue el único que supo de la existencia de otros grupos como el nuestro. Por cierto, a este grupo de contactados todos en México y otros países cercanos nos conocen, pero dice acá, pero no puedo dar más detalles de esto, aunque la confirmación que constata con la misma raza que nosotros borraría mis dudas, dice acá. Comenzamos a dudar de la experiencia vivida en los meses anteriores. Teníamos nuestras razones, aunque cuando sopesamos ciertos datos, muchas de nuestras dudas se disipan. Haber vivido peligros de muerte cada uno de los miembros es algo que te hace conservar la fe, así como la información obtenida y algunas cosas más. Mejor dicho, me despido con esto. Dice nuestro amigo Andrei acerca de contactos con extraterrestres a través de la tabla Ouija, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Y señala dentro de lo que es el espiritismo como una forma, una búsqueda de comunicación con personas desencarnadas. O sea, es un tablero de madera donde están todos los números, más todas las letras del abecedario, las palabras sí, las palabras no, y la idea es ya sea con una tablita de madera o con un vaso, ya donde una persona o un grupo de personas colocan sus dedos, pues canalizar y buscar a través de una comunicación con personas desencarnadas un tipo de conversación, lo cual es bastante peligroso porque querer comunicarse con personas desencarnadas es abrir una puerta hacia una dimensión que fácilmente se abre, difícilmente se puede cerrar y a la que más fácilmente están accesibles los ojos astrales. Personas que han tenido una vida tan depravada, tan degenerada, que mueren y quedan atrapados en otra realidad y buscan comunicarse a través de quien sea para nutrirse de energía, para aprovecharse de las personas. O sea, es bastante delicado el asunto. Ahora, pero cuando se utiliza la Ouija con la intención de comunicarse con seres vivos, que no son seres desencarnados y todo, no tendría por qué haber ningún tipo de problema de acechanza o de negatividad. Ahora, no es el caso nuestro, porque nosotros en el año 74 empezamos la comunicación a través de la psicografía, la escritura automática, pero totalmente consciente, jamás en estado de trance. Justamente eso es lo que impide de que esto sea una comunicación con personas o entidades desencarnadas, cuando es totalmente consciente y a través de la meditación. Y la meditación es una buena protección porque la meditación a través de ejercicio de respiración, relajación, concentración, lo que hace es que refuerza tu barrera inmunológica, tu aura, tu campo de energía e impide de que haya algún tipo de acechanza o entidades negativas que puedan jugarte una mala pasada si no te crees que son extraterrestres y que no lo son. En todo caso, también el análisis objetivo por parte de quienes se canalizan los mensajes puede impedir realmente el cometer ese tipo de errores. Ya en el año 75, un año después de que nosotros iniciamos el contacto, un grupo en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, liderado por un gran investigador y periodista español, Paco Padrón, pues ellos en la llamada Operación 23 buscaron a través de la Ouija la comunicación con extraterrestres y tuvieron avistamientos muy contundentes, experiencias muy directas. Posteriormente surgieron otros grupos en España, como el grupo Aztlán, también un grupo muy serio, gente maravillosa, muy maja, como dicen en España. Ya ahora, todos los grupos, incluyendo del que yo formo parte, pues hemos tenido también mentalismos, afloramiento del subconsciente, imaginación, prejuicios, ideas preconcebidas, que muchas veces te distorsionan el contacto. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer una revisión, una evaluación de la experiencia del contacto. ¿Cómo sabes tú que una experiencia de contacto es real? Cuando la experiencia de contacto, los mensajes, primeramente son coherentes y lógicos. Cuando son positivos y ofrecen alternativas. Cuando los verdaderos mensajes son universalistas, de tal manera que léalos quien los lea. Cada uno puede sacar una enseñanza de ellos. Cuando los mensajes se complementan con mensajes anteriores, cuando nunca se contradicen, cuando no son la mera repetición de cosas que se saben. Y además cuando se pueden comprobar, se pueden corroborar. Y la mejor corroboración dentro del tema OVNI es el avistamiento anunciado previa cita.
en el cual sean testigos más de una persona. Que por el 12º planeta, y si creen en la teoría propuesta por su autor, obviamente todo bajo rigor científico y hechos conocidos por textos antiguos de los sumerios. ¿Lo conocen y qué opinan de él? Bueno, Zacarías Sitchin es un experto, un profesor, un doctor en lenguas orientales, sobre todo en lenguas muertas. Él empezó a ahondar en todas las que eran las tablillas de la escritura cuneiforme que habían sido encontradas en Mesopotamia, o sea, desde Siria y el Líbano hasta el territorio de Irak. Entonces, en estas tablillas, que estaban, o sea, tanto de origen sumerio, acadio, de origen babilónico, de origen también asirio, caldeo, posteriormente también persa. Todas estas tablillas, tanto como en escritura simbólica y geográfica o en escritura cuneiforme, se hacía referencia a dioses y enviado a los dioses que llegaron a la tierra en tiempos antiguos. Esto le llevó a él a reinterpretar todo este material que la mayoría de él estaba sin analizar, sin estudiar, sin decodificar, pues en los depósitos del Museo del Louvre, en París, o del Museo Británico, ya o en otras partes, y encontró pues un relato que parecía realmente extraído de la ciencia ficción, en donde hablaba de que los extraterrestres habían hecho colonias aquí en la Tierra. Entonces, al parecer, pues la ciencia ficción no es solamente un fenómeno moderno, o es también algo que ya existía en la antigüedad, meros mitos y leyendas, o el reflejo de una realidad que ha sido vivenciada desde tiempos antiguos. Qué curioso que en la reciente guerra de Irak, el Museo Arqueológico de Bagdad, que guardaba 180.000 piezas arqueológicas, de las que 80.000 eran tablillas de arcilla en escritura cuneiforme, que guardaban parte de toda esa historia y ese conocimiento, fueron saqueadas y desaparecieron. Quizás una mano oscura, tenebrosa, interesada en que todo ese tipo de material o información no salga a la luz pública. Muy bien. Flashes. Entonces la gente confunde mucho eso, pero no es eso. Y lo de las luces que están viendo en Funza, inclusive, nos han escrito mucho también por internet, de que posiblemente sea una carretera allí, igual que sucede en Tabitenjo, que son lugares pues que los campesinos logran observar estas luces. 10-3 de Jonathan Reed. Gracias. Bueno, hay muchas formas de ocultar la realidad del fenómeno ovni. Una forma es negarlo, ¿no? Decir, no, nada de esto existe, esto no es real. Otra forma es silencio total, no hacer ningún comentario sobre el tema. Una tercera forma es ridiculizar el tema. Y una cuarta forma, hacer de que circulen muchas verdades y mentiras, que se mezclen tan ingeniosamente con lo poco que se sabe, que al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Entonces, cuando uno entrevista a las personas, a los agricultores, a los testigos, en lugares donde aparece ganado mutilado, días antes que aparezca el ganado mutilado, se han estado viendo sobrevolando la zona extraños helicópteros negros, haciendo todo tipo de evoluciones en el cielo. Entonces, no sería nada extraño que parte del fenómeno del ganado mutilado sea también una parte, sea una política de ocultamiento de información, tratando de disuadir a la gente, querer acercarse al tema metiéndole miedo, ¿no? Hablando de adopciones, secuestros o de mutilación de ganado. Porque si fueran seres extraterrestres, ¿qué sentido tendría que seres de otros mundos vinieran, supongamos, y quisieran llevarse órganos, sangre, grasa, lo que fuese, de animales, dejar los animales mutilados en el suelo como para que todo el mundo después sepa que son estos seres que vienen con muy mala onda, muy mala intención? Si fuera extraterrestre, desintegro el animal, lo lanzo al espacio, lo lanzo al mar y lo hago desaparecer para que nadie nunca, pues no quede rastro alguno. No voy a dejar a propósito evidencias o huella de mi presencia como para ir creando una imagen deteriorada y negativa de mi persona. No tiene sentido. Ok, 10-5 en Insomnia. Dice acá: hola, gente de Insomnia, les pregunto, ¿por qué si se han encontrado pruebas de la existencia de los extraterrestres, todavía se duda de ella? No estoy gritando, bueno, ya acá, ya eso tiene que ver. Porque realmente hay todo un interés de ocultar la información. Como les digo, la intención por parte de los gobiernos de grandes potencias es tratar de aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de las Fuerzas Armadas. Les decía que a fines de los años 70 se le había hecho un juicio al gobierno norteamericano por parte de un grupo de investigación de exastronautas, de científicos, llamados Citizens Right to Know, de ciudadanos con derecho a conocer, y el gobierno norteamericano perdió el juicio a mediados de los años 80, viéndose en la obligación de tener que publicar el Acta de Liberación de Información, en el cual la CIA reconocía tener más de 9.000 archivos relacionados con el tema de los ovnis, pero solamente se comprometían ellos a liberar entre 700 y 1.100 documentos, o sea, archivo y medio. Y los documentos que fueron liberados estaban tachados, tachada la fecha, quién iba dirigido, quién lo enviaba y también parte del contenido. O sea, si no hay nada que ocultar, porque es materia reservada. Entonces, ahí vemos claramente pues de que se ha venido ocultando la información y el que calla otorga.
Así que no nos extrañe pues de que se oculta la información por intereses creados. Sin embargo, ya vemos como en el caso de 1999, que en la radio televisión italiana, Monseñor Corrado Balducci, cardenal de la Iglesia Católica, teólogo del Vaticano, amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI y declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al fenómeno ovni es aceptar la posibilidad de que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Así que nada de esto tendría por qué herir nuestra sociedad religiosa o echar por tierra nuestras creencias. Más bien interpreta y explica muchas cosas que se han venido creyendo y aceptando por fe. Muy bien, 17, Nilson. Esta pregunta es un poco más personal, ya que durante diferentes términos del programa hemos hablado del señor Juan José Benítez y sus famosos ya libros de Caballo de Troya. Usted, desde su punto de vista, ¿cree que esto es viable para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de leerlo? Pues Caballo de Troya es un libro que comenta un experimento hecho por el gobierno de los Estados Unidos. El libro es una novela y Juan José Benítez es lo suficientemente honesto como para que en las primeras ediciones del primer libro del Caballo de Troya tenía justamente en la parte superior decía novela, testimonio. Sí, pero él dice incluso que es una combinación de hechos verídicos. Claro, pero las novelas están basadas en muchas veces hechos históricos que tú los combinas y les das un carácter de ficción, pero también siendo una ficción general, pero está basada pues muchas veces en hechos concretos. O sea, Juanjo Benítez, para componer esta novela, una novela en la que dos supuestos militares, Jasón y Eliseo, ya en una especie de máquina del tiempo llamada La Cuna, logran viajar a los tiempos de Jesús y entrevistarse con él. La fuente de informaciones que él utilizó son, primero, el libro de Urrantia, un libro de psicografía recibido en Estados Unidos en la década de los años 30, del que él saca mucha información, ¿no? Que le da un criterio de validez. Después también él utiliza, por ejemplo, lo que es el proyecto Filadelfia. El proyecto Filadelfia fue un proyecto de la Armada norteamericana. Un destructor, el U.S. Eldridge, se prestó a un experimento, colocaron dos potentes generadores, uno en la proa y otro en la popa del barco. La idea era crear un campo magnético y hiciera desaparecer el barco de los demás, de los radares de los demás barcos de la Armada. Y el barco no solamente desapareció de los radares, sino de la vista física. Entonces se dieron cuenta que habían aperturado una puerta hacia otra dimensión. Entonces Estados Unidos ha seguido experimentando con puertas interdimensionales en el Cerro del Yunque, en Puerto Rico, ¿no? Para tratar de viajar a través del tiempo y el espacio. Posteriormente... O sea que sí puede ser... Claro. Desde ese punto de vista... Como los Sendra, como las puertas dimensionales que hablaba hace un rato. Nosotros estuvimos 5 días con ellos allá y cuando volvimos habían pasado 15 minutos. Entonces... Otra de la fuente de información que utiliza Benítez es el Ibosó UU, un supuesto texto de física extraterrestre suministrado por correo normal por parte de unos supuestos extraterrestres llamados los sumitas, los seres de humo, que en la década de los años 60 pues se manifestaron en alguna parte de España y en Argentina diciendo de que eran extraterrestres que se habían camuflado. Sí, camuflado, que se habían infiltrado en nuestra sociedad y que estaban conviviendo entre nosotros. Entonces, ellos hacían llegar a ciertos investigadores y periodistas documentos donde hablaban incluso, por ejemplo, de su física extraterrestre. En este libro, Ibosó UU, habla de los sueves, los vectores de reacción a través del tiempo, la posibilidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Hablaban también, por ejemplo, de la tecnología de sus naves espaciales llamadas Agualea, Hueva, Wem, que son los discos voladores, que viene a ser después la tecnología de la cuna que escribe Benítez. Ya es la tecnología de las naves extraterrestres de los sumitas. Ahora, otra de las fuentes de información que utiliza Benítez ya es el dictamen final sobre el Santo Sudario, sobre la sábana santa de Turín, que demuestra de que el Santo Sudario es real, es verdadero, de hace 2000 años, y que permite retratar, recuperar toda la pasión de Cristo, ¿no? O sea, todo lo que Jesús vivió pues en sus últimas horas, realmente antes de morir realmente la crucifixión. Entonces, realmente algo extraordinario, incluso también es una prueba, un testimonio evidente, espectacular, científicamente incomprensible, pero de la resurrección de Cristo, porque Jesús sí que resucitó. Entonces, todas esas fuentes de información, ya Juanjo Benítez las combina y de ahí sale justamente toda esa novela testimonio. Además, también él incluye mucha información extraída de los evangelios apócrifos, esos textos bíblicos no canónicos, no tradicionales, de dudosa historicidad. Entonces él hace una compilación de información y saca una historia que al final termina siendo una historia de ficción. Es una novela. Pero que él le da un criterio basada sobre ciertos... Así es, pero él le da un carácter de testimonio porque da testimonio de Jesús. Muy bien. Pues yo he seguido su carrera y me gustaría saber, sí que me explicara los motivos del año cero, de la revista Año Cero, sobre el montaje de Rama con su hermano Charlie. Me gustaría que me explicara un poco esa parte. Bueno, el grupo Rama surgió en el año 74 como consecuencia del contacto que nosotros llegamos a tener. Del que hablábamos al inicio. En la primera experiencia del contacto físico, cuando la nave desciende, ¿no? Vimos bajar a un ser de 2 metros y medio de estatura, pelo corto, un color cano platinado,
O sea, una cosa es la experiencia del Sendra, con los seres Ganímedes de 1,80 m, y otra, cuando la nave aterriza, una nave de metal bruñido, casi translúcido, con seres de 2,5 m, de lo corto, platinado, como decía, nórdicos. Estos seres que decían provenir de Apu, de un planeta de la estrella cercana a Centauro. ¿De dónde? ¿De Apu? Un planeta llamado, ellos le llaman Apu. Apu. Apu, sí, un planeta de estrella cercana a Centauro. Entonces, ellos decían de que esta experiencia de contacto había sido inducida por ellos, que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y así como con nosotros, mucha gente a nivel mundial. Y que esta experiencia de contacto podía llamarse de mutuo acuerdo misión Rama. Ra-Sol, Ma-Tierra, Sol en la Tierra. Una misión de irradiación. Defensiva a evolucionar, pero que la estructura, la etiqueta, la forma, pues tendría también que ir evolucionando. Fue por esa razón que en 1990, o sea, a fines del 90, en el 91, el grupo Rama como organización se hizo.